Bueno, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo. Eh, bueno, como le he dicho, prefiero presentarme yo. De hecho, creo que se me oye demasiado. Siempre me gusta contar un poco sobre mí primero. Entonces, bueno, pues os voy a contar por qué estoy yo aquí dando una charla. Y bueno, pues nada, esa soy yo de pequeña. Deciros que, aunque ahora mismo me dedico a la informática, no era lo que a mí me gustaba cuando era pequeña, a mí me gustaban las matemáticas. De hecho, la informática para mí era algo que, bueno, estaba por ahí, tampoco es que la informática estuviera muy desarrollada, pero yo estaba trasteando con Windows 95, 98, y Internet poco, computer y poco más lo que yo encontraba de informática. Pero bueno, en bachillerato pues descubrí que también estaba la informática y que estaba muy relacionada con las matemáticas, al contrario de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y nada, pues decidí estudiar el doble grado, Matemáticas e Informática, en la universidad, junto a Víctor, de hecho. Y nada, pues yo pensé que eso era una carrera de frikis, que todo el mundo iba a estar jugando a videojuegos. Es cierto que en primero veías a los de delante y estaban todos jugando al LOL. Pero bueno, anécdota aparte, pues encontré que había muchísimas ramas, que no todo era hacer videojuegos, no todo era programar, porque a mí realmente programar nunca me ha gustado. Y decidí pues meterme en la parte de ciberseguridad y sobre todo pues en investigación. Así que nada, pues hice el doctorado, lo terminé en 2020, de hecho me dieron un premio en 2021 por la tesis y la verdad que eso me abrió muchísimas puertas de cara pues, a la prensa, a hacer entrevistas, al tema de divulgación y demás, que parece que no, pero siendo mujer en un mundo donde hay pocas, pues es importante. Por eso también pues, intento forzarme un poco, aunque me pongo muy nerviosa en las charlas, ya lo veréis. Y nada, pues ahora mismo soy investigadora postdoctoral y también doy clases en la Facultad de Informática. Estoy en varios proyectos ahí metida y os iré contando pues, pequeños trocitos de ellos durante la charla. Así que nada, pues supongo que la primera pregunta, ya que el título de la charla va sobre Internet de las Cosas, pues es deciros qué es el Internet de las Cosas. Y bueno, es algo que muchas veces me pregunta la gente de a pie, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo estudio ciberseguridad, Internet de las Cosas, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso de Internet de las Cosas? Pues yo les digo, pues son todos los cachivaches que tenéis por casa que están conectados a Internet y que están recogiendo toda esa información, enviándola a la nube o la estás controlando con el móvil. Es decir, pues tu Alexa o tu cámara IP o tu smartwatch, tu cerrojo inteligente, todos esos dispositivos. Al final pues tenemos ciertos dispositivos que son los que miden. Aquí tenemos pues todos los parámetros del mundo real, la temperatura, pues la humedad, la electricidad. Hay dispositivos que se dedican a medir todos esos parámetros y hay dispositivos que se dedican a controlarlos. Es así. Todo eso, pues al final lo controlas el dispositivo IoT en sí, lo sueles controlar pues, desde otro dispositivo que ya no está en IoT, desde el móvil, el ordenador o lo que sea. Y al final, pues todos esos datos pues, van a parar probablemente a la nube de alguna empresa. El tema es que, bueno, pues habéis visto que aquí hay muchísimos protocolos que se utilizan en el Internet de las Cosas, protocolos de comunicación pues, desde el nivel más bajo de la pila hasta el nivel más alto. Hay muchísima heterogeneidad en todo ese tipo de dispositivos y de hecho pues también hay muchísimas aplicaciones. No es algo que solo veamos en las casas, sino que es algo que está desarrollado pues, en la industria, en el transporte, en medicina, en vehículos, está por todos lados. Aquí pues, he puesto un ejemplo de una arquitectura, esto ya es un poco más técnico, ¿no? de Internet de las Cosas en una casa. Algo que pues, mucha gente tiene actualmente, ¿no? Tiene su LAN y tiene conectada la LAN pues, el termostato con Wi-Fi, tiene sensores con Zigbee, tiene el gateway con Ethernet, o el frigorífico con Wi-Fi también, tiene también pues, con las redes móviles y al final pues, todo eso va a la Internet, ¿no? Y a los distintos servidores de la nube. Así que bueno, pues es un ecosistema pues, que da muchísimo juego y también pues, es bastante complejo. Y entonces, para haceros una idea de cuánto juego da, ¿no? Pues he puesto aquí un poco la situación actual y algunas predicciones para los próximos años. Fijaros que cada minuto se conectan a Internet 7.620 nuevos dispositivos del Internet de las Cosas. Son muchísimos
cachivaches que encendemos, ¿no? Y aquí tenéis pues cómo ha ido evolucionando la cantidad de dispositivos IoT que hay. Se espera pues para 2030 más de 30.000 millones de dispositivos IoT. Lo bueno pues que al final se está aplicando en muchísimos aspectos y nos está sirviendo pues para mejorar la eficiencia en los procesos empresariales, en el mercado agrícola pues también, en la industria de la salud pues, nos ha permitido ahorrar hasta 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Y bueno, pues para 2028 en la automoción, en los coches, pues también se alcanzará un gasto de 862.000 millones de dólares. Entonces, está en auge, es algo que empezó siendo poquita cosa, pero ya veis que cada vez pues, va a haber más. Si nos vamos al mundo, esto no es algo de Estados Unidos, porque os estoy hablando en dólares, ni algo de España, es algo que está ocurriendo en el mundo. De hecho, China, lógicamente, es la que domina la industria del IoT, como siempre ocurre con todas las tecnologías, ¿no? Europa es cierto que está liderando el mercado de la seguridad en el Internet de las cosas. De hecho, tenemos la ley de ciberseguridad en privacidad más estricta del mundo, la típica ley de protección de datos. En América del Norte es cierto que las tecnologías IoT en el 5G es donde están dominando y en las regiones de Asia y Pacífico más en el IoT celular, las redes móviles. Pero el 5G pues en América del Norte. Aquí hay un chiste muy bueno que siempre me gusta contar. No sé, un chiste o al final es la realidad. Que es lo que se dice de que bueno, pues Estados Unidos crea, es el que tiene las ideas, el que hace las patentes. China es el que fabrica, domina la industria del IoT. ¿Y qué hace Europa? Europa regula. Europa tiene las leyes. Sabe algo y Europa crea la ley. Y bueno, lo iréis viendo, ¿no? Conforme avance la presentación. Ok, pues todo esto está muy bien. Está claro que el Internet de las cosas pues, nos ayuda, nos facilita la vida, nos ahorra dinero, que cada vez hay más. Pero, ¿qué tal si nos vamos a hablar de su ciberseguridad? Esto también, pues, otra anécdota de una conferencia en 2017 que dijeron, oye, ¿sabes que la S de IoT significa seguridad? ¿Qué S? Exactamente, no hay seguridad. Bueno, pues si hablamos de seguridad en el Internet de las cosas, quizá el punto más importante es en 2016 la botnet de Mirai. Muchísimos dispositivos en el mundo fueron comprometidos. ¿Qué pasa? Que al final, por sí solos, un sensor, una cámara IP, no hacen mucho. Pero si los combinamos todos y creamos una botnet, pues tenemos un montón de dispositivos zombies que pueden atacar algo pues, más gordo. Y eso es lo que hicieron. Cogieron, comprometieron un montón de dispositivos IoT e infectaron, bueno, atacaron mediante ataques de negación de servicios a plataformas pues, como Spotify, Netflix o PayPal que dejaron de funcionar. Como sois programadores, me voy a meter un poco en cómo empezó todo esto, por qué Mirai tuvo éxito. Al final Mirai lo único que estaba haciendo era escanear Internet, buscar dispositivos IoT, y en ciertos dispositivos IoT que utilizaban su sistema de Linux, buscó si tenía las claves por defecto. Algo tan básico que es, de hecho, una de las prioridades de los Top 10, sale ahí la configuración insegura, pues eso es lo que ocurrió y por qué esos dispositivos IoT fueron hackeados. Simplemente utilizaron las claves por defecto, tomaron el control de esos dispositivos y, uniéndolos todos, pues lanzaron la negación de servicio. Actualmente, ¿qué pasa? Pues que, vale, mira, ya no es un problema, pero ha ido mutando. Entonces han ido dando nuevas versiones, Kirus, Satori, Masuta, y nuevas botnets que son mucho más rápidas y que afectan a más tipos de dispositivos, no solo a los que ya afectaba a Mirai. Normalmente, pues, ¿qué hay por debajo? Pues una configuración por defecto o un ataque de phishing, donde el usuario pues, clica el mail y lo típico. Y bueno, pues dicen que por menos de 20 euros se pueden alquilar botnets por ahí, por la dark web. Vale, después de Mirai, pues otro incidente así importante fue en 2018, VPN Filter, que es un malware que afectó a más de 50 países. Ese malware lo que hacía era instalar el malware en los dispositivos que estaban conectados a un router.
Y entonces pues ahí hacía lo que quería con ellos, o bloqueaba el tráfico, o robaba contraseñas, iba pues explotando todo lo que podía encontrar. En 2020 pues también tenemos el pirateo del Tesla, que iba por Bluetooth, y en menos de 2 minutos, pues aprovechando una vulnerabilidad en Bluetooth, hackearon el coche y lo abrieron. Y es algo pues, que se sigue utilizando. Y luego pues tenemos también el pirateo de las cámaras de Berkada, también unos hackers suizos, pues 150.000 transmisiones en directo, las hackearon y eran transmisiones pues no solo de empresas privadas, sino también pues de colegios o escuelas, hospitales, prisiones, ya con informaciones sensibles, ¿no? Porque ya entran los niños. De hecho, yéndonos al tema de niños, ya que tengo una peque, os puedo mostrar el caso de Kyla, que también fue muy sonado, una muñeca que en Alemania es directamente considerada un dispositivo de espionaje. Una muñeca que fue creada sin tener en cuenta ningún tipo de requisito de ciberseguridad. ¿Eso qué? ¿Se come? Los hackers, claro, tenían una muñeca y esa muñeca era capaz de hablar con los niños, de grabar las cosas, de subir las cosas a la nube, de hecho, incluso te mandaba publicidad encubierta. Oye, pues, esta película está muy bien, ¿por qué no la veis? O este otro juguete, dile a tu mamá que te la compre. Es literalmente, o sea, no tiene protección de datos, no tiene requisitos de ciberseguridad, de hecho los términos y condiciones son incluso hasta ilegales, y os digo, en Alemania pues está totalmente prohibida porque es un dispositivo de espionaje literalmente. O sea, sirve para espiar a los niños. Y no es el único juguete, pero bueno, voy a dejarlo aquí porque tampoco quiero agobiar. ¿Y cómo siguen las cosas actualmente? Pues bueno, metiéndome esta semana, la semana pasada, el 10 de diciembre, al final las guerras también hacen que la ciberseguridad pues, se explote. Las guerras ya no son físicas, ya no solo vamos con las metralletas, sino que también pues, entramos en temas de ciberseguridad. Y en ciberseguridad, pues si tiene dispositivos IoT y no están bien protegidos, al final es la puerta de entrada a algo más grande. Aquí, por ejemplo, pues tenéis el 10 de diciembre, hace nada, un malware llamado IO Control, que comprometía pues, dispositivos de IoT, de hecho de fabricantes como The Link. Se instalaba y bueno, pues podían controlar infraestructuras críticas como las de gasolineras, básicamente. También, pues creo que el año pasado, con la guerra también de Ucrania, también se hackearon plantas de agua para intentar pues, contaminar el agua y así, pues la guerra acaba antes, ¿no? Y así vamos. Las guerras ya se van expandiendo, ¿no? Las superficies de ataque. Y bueno, pues sí que es cierto que en mi charla os digo que vuestra lavadora saca los trapos sucios, pero si os fijáis en esta gráfica, no es la lavadora la que más trapos sucios lava, es la televisión. La televisión ahí que tan calladita está. Al final la televisión tiene conexión directa a internet, estamos conectados, tiene el cable o el wifi, va conectada al router, con lo cual es también un dispositivo que no lo vamos cambiando, o sea, no nos compramos la televisión todos los años. A lo mejor pues, se nos olvida actualizarla, tiene un poco más de superficie de ataque que otros dispositivos que a lo mejor pues, solo utilizan el Bluetooth y si no está cerca no lo controla. Tan calladita que estaba, pero 34% de las vulnerabilidades de IoT que salen son de televisión. ¿Y por qué ocurre todo esto? Vale, no nos asustes tanto, o sea, ¿por qué ocurre? Es que la gente no se preocupa de esas cosas, es que no se pueden proteger. Bueno, no es que no se puedan proteger, es que es complicado protegerlos. Es complicado porque ya habéis visto en esa arquitectura de las primeras diapositivas que son dispositivos cada uno de su padre y de su madre. Cada uno utiliza una tecnología diferente, un protocolo diferente. Al final es muy difícil crear algo que sirva para todos. Entonces hay muchísima heterogeneidad. Luego, aparte, son dispositivos que son baratos. Imaginaros, yo hace un mes me compré una bombilla de estas inteligentes en AliExpress por menos de €1. Con el objetivo de, si tengo tiempo, voy a ver qué hay por debajo. Aún no he tenido tiempo. Pero, claro, por menos de €1, ¿qué puedes esperar, no? ¿Qué protocolos de seguridad hay implementados? Tampoco... La seguridad cuesta dinero. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo. Y claro, si no compensa porque es un producto tan barato, pues tampoco el fabricante se va a molestar mucho en meterle ciberseguridad.
Aparte, bueno, pues si me cuesta demasiado metérsela, tampoco, porque mi competidor va a sacar algo antes que yo. Tenemos también, pues, mucha inexperiencia. Al final estos dispositivos están por todas partes, todo el mundo los está comprando y la gente, pues, tampoco se molesta mucho en configurarlos, ¿no? Es como yo lo enchufo y ya está. ¿Que tengo que cambiar las claves por defecto del router? Pues ¿eso qué es? Si yo no sé hacerlo. Cosas tan básicas como esas. Hay mucha falta de conciencia de ciberseguridad. Son dispositivos también con muchísimas actualizaciones frecuentes, o al menos deberían, porque tienen una superficie de ataque pues, muy grande. El fabricante suele estar lanzando patches porque hay muchas vulnerabilidades 0DI. Entonces, claro, si no se van actualizando, te quedas obsoleto y te pueden entrar pues, todas esas vulnerabilidades que se han descubierto. No sé, más cosas pues tienen un ciclo de vida también prolongado, no son tampoco dispositivos que tú compres y los tiras. Se quedan ahí, van heredando problemas y sobre todo pues hay muchísima falta de incentivos. O sea, al final si no obligas a los fabricantes a tener en cuenta la ciberseguridad, tampoco se van a molestar. Entonces pues nada, pues en este mundo donde es complicado, ¿qué hace Europa? Legislar. ¿Y qué hizo Europa? Pues crear un montón de regulaciones, de directivas y demás para intentar parar un poco todo ese caos que estaba viniendo. La primera de las leyes, pues de hecho las dos primeras, porque salieron el mismo año. La primera ya la conocéis, la ley de privacidad de los datos, una de las leyes más importantes. Vale, no me voy a meter en eso porque ya sabéis más o menos de qué va. La directiva NIS vino de la mano de la ley de privacidad. Al final, pensar que le vieron las orejas al gato. O sea, aquí estamos viendo que hay un Mirai, que están saliendo muchísimas vulnerabilidades, muchísimos ataques. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues la directiva NIS lo que intentaba un poco era que los estados de Europa fueran todos amigos, se cogieran de la mano y que cuando surgiera una vulnerabilidad todos como amigos pues trabajaran juntos en resolver eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final pues la implementación era un poco complicada. No había mecanismos sobre cómo notificar pues esas vulnerabilidades, tampoco habían incentivos ni sanciones, entonces la gente pues pasaba un poco. ¿Qué pasó? Pues que en 2023, hace un añito, sacaron la segunda versión de esa directiva NIS, ahora ya solventando todos esos problemas, abordando pues, la seguridad no solo del dispositivo, sino de toda la cadena de suministro, porque al final un dispositivo puede formar parte de algo más grande, por ejemplo un sensor puede formar parte luego de un coche. Sobre todo afecta a grandes empresas en sectores clave, es decir, pues energía, salud, medicina, agua. Introduce también muchísimas sanciones armonizadas en toda la Unión Europea. De hecho, creo que recordar que las sanciones pueden llegar hasta 10 millones de euros. O sea, son sanciones gordas, para que la gente no se lo tome a broma. Ya no vale con, oh sí, yo tengo un plan de respuesta, si sucede algo yo tengo un plan. No, ese plan debe funcionar. No vale solo con tenerlo. De hecho, bueno, en 24 horas necesitan notificar, en este caso en España, INCIBE, de que ha ocurrido algo. En 48 horas o 72 tienes que mandar un informe detallado y además tienes que colaborar activamente para resolver esa vulnerabilidad. De hecho, bueno, pues esto salió en Europa en 2023, pero se dejó de plazo hasta el 17 de octubre de 2024 para que España y todos los Estados miembros en general cogieran esa ley y la transformaran en, la metieran en la ley española, ¿no? Cosa que aún no ha pasado. Siempre vamos un poco tarde. Lo que están diciendo ahora pues que hay muchísimas leyes que quieren sacar en relación a ciberseguridad y que entonces pues están tardando un poco más por eso. Pero bueno, que sepáis que la directiva NIS 2 en principio ya debería estar aplicada. Bien, volviendo un poco antes, he puesto la NIS y la NIS 2 porque estaban muy relacionadas, pero en medio, en 2019, salió la ley de ciberseguridad, Cyber Security Act, que, fijaros el titular que yo vi en aquel año cuando salió. El Parlamento Europeo aprueba el Cyber Security Act para contrarrestar, ¿no?, las amenazas chinas. Era todo ese año donde estaba Trump en Estados Unidos, estaba China con lo de 5G y estábamos en plan, ¡oh, los chinos!
los chinos con el 5G, hay que intentar nosotros pues ser autosuficientes, tener nuestra propia tecnología e infraestructura de 5G, porque al final nos van a espiar porque el gobierno, las empresas tienen la obligación de darle esos datos al gobierno. Vale, pues en ese caos sale la ley de ciberseguridad. ¿Cuál es el objetivo? Pues decir, mira, vamos a obligar a que los dispositivos tengan un mínimo de ciberseguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la certificación. Entonces, ¿qué queremos? Ahora mismo hay muchísimos esquemas de certificación por todos lados. En España hay uno, en Alemania hay otro, en China hay otro, en América hay otro. Vale, vamos a crear un marco común de certificación que sirva para cualquier tipo de producto de las tecnologías. Vamos a hacer que deba ser obligatorio pues, monitorizar ese cumplimiento de los requisitos. Se mencionan hasta pues, que hayan repositorios de vulnerabilidades, pero como siempre, pues la regulación todo es muy bonito, todos son unicornios y arcoíris, pero al final tienes que bajar abajo al fango. Y eso es lo que se quedó a mitad. De todas formas, a raíz de esta ley, que es lo que digamos pues el marco, surgieron varios esquemas de certificación europeos. Y aquí tenéis pues cómo vamos actualmente en esos esquemas de certificación. El primero que se creó fue el EUCC en 2020 y era un poco pues para productos genéricos, un esquema para todo. ¿Qué está basado? Está basado en Common Criteria, que no sé si os suena, pero es uno de los esquemas de certificación pues, más utilizados hoy día, o más importantes por el gran reconocimiento que tiene entre los Estados miembros de Europa. Y bueno, pues se basó un poco en eso, ya que era algo que estaba funcionando y que se utilizaba mucho, pues vamos a basarnos en ese para empezar. Ese esquema de ahí pues ya ha pasado por todo el proceso y ya está en la última fase, en la fase de podemos empezar a certificar cosas con él, pero aún nadie se ha certificado con él, así que no sabemos si funcionará del todo bien. Tenemos también en camino EUCS, que es para el cloud, el tema de la nube. Ese esquema también está bastante más avanzado y está ahora mismo en consulta pública. De hecho, vosotros mismos podéis meteros en la página web de la Comisión Europea, podéis ver el esquema y podéis comentar, en plan, mira, pues esto no me parece factible, o yo añadiría esto, o esto es muy complicado. Consulta pública. Tenemos también el EU 5G, que también está a punto de salir a consulta pública. ¿Vale? Están terminando el primer draft de ese esquema de certificación y va a salir. Ya digo que el EU 5G se coló un poco ahí en medio por todo ese barullo que hubo con China, con la infraestructura 5G y demás. No estaba previsto, pero al final salió antes que los otros dos, que son el del IoT y el de la inteligencia artificial, que están pues, aún gestándose. La inteligencia artificial seguramente también se adelante un poco por todo el tema del ChatGPT y lo que se nos está viniendo encima. Vale, pues todo eso estaba muy bien, la ley de ciberseguridad, pero lo que se quedó un poco en el tintero es el tema del ciclo de vida, es decir, cómo monitorizar que se están cumpliendo las cosas y qué base utilizar para esa certificación. Entonces, la ley de ciberresiliencia establece unos criterios mínimos de ciberseguridad que todo dispositivo debería tener en cuenta, están en un anexo, no son muchos, la verdad, y obliga un poco a los fabricantes a gestionar la seguridad de los dispositivos durante al menos 5 años o durante el ciclo de vida o 5 años. Y entró en vigor en 2024, pero 36 meses ahí para adaptarse a esos requisitos, o sea que también no podemos quedar sentados esperando. Lógicamente, pues no solo hay leyes, sino también van saliendo estándares. Aquí tenéis uno de los estándares pues, más utilizados en el Internet de las Cosas, que es del ETSI. Hay pues, un montón de bloques, por ejemplo, pues, no utilizar contraseñas por defecto o mantener el software actualizado, dentro te va metiendo cosas. Lo chulo de esto es que fue creado en consenso, no solo con la industria y con los académicos, sino también con las autoridades de certificación. O sea, estaba todo el mundo ahí metido, entonces pues es un estándar que ha salido del consenso. Y es un estándar que también incluye una batería de test, lo cual es un poco, pues, baja, un poquito más a bajo nivel, no se queda tan arriba como la regulación. Vale, pues todo esto está muy bien, ¿no? Vamos a certificar las cosas, vamos a demostrar que
que son seguras, pero vale, ¿cómo mido yo la seguridad de una lavadora? ¿Cómo mido yo la seguridad de una bombilla o de una cafetera o de una cámara IP? Y desde luego no perdamos de vista cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto es el usuario final, que muchas veces se nos olvida. ¿Cómo hago que si mi abuela va a comprar una lavadora, ella sepa que la lavadora que está comprando es segura? Ahí es el punto complicado. Bueno, pues igual que en las lavadoras hay una etiqueta de eficiencia energética, lo suyo sería pues que también la abuela tuviera una etiqueta de ciberseguridad en esa lavadora, ¿no? Algo para el estilo, que ella fuera capaz de entender. Y diréis, bueno, pues es que no está ya todo inventado. O sea, no me has dicho que ya hay un montón de esquemas de certificación y tal y cual. Es cierto, hay muchos esquemas de certificación. Aquí tenéis el primero, la primera línea, como un criterio, que es el que os he dicho que es el más utilizado de todos. También tenéis pues este que es CPA, que es de Reino Unido. Tenéis CAP-UL, pero ese no es estándar. Tenéis CSPN, que es de Francia. Hay muchos, pero tienen sus cosas. La mayoría, el principal problema es que certifican y te olvidas. Es decir, no hay ningún proceso para monitorizar que una vez que has vendido el producto, pues ha salido una nueva vulnerabilidad y, oye, pues hay que recertificar. Son también pues, esquemas que lo mismo no tienen en cuenta el contexto y no es lo mismo una lavadora, una cámara IP en tu casa que una cámara IP en una central eléctrica. Tienes que protegerlo más. Son esquemas también que cuestan muchísimo dinero certificarlos. Pues aquí $250.000 certificar y tarda hasta un año de certificación. O sea, no te sale a cuenta si es un dispositivo IoT pequeño, baratito, tardar un año en certificarlo y pagar tanto dinero. Entonces, pues al final necesitamos un esquema, sobre todo pues que sea barato, que sea todo lo automático que podamos conseguir, que tenga en cuenta el contexto, que sea también objetivo, lógicamente, para que si lo evalúa una persona y lo evalúa otra, pues la evaluación sea la misma, y que sea visual, es decir, que contemple algo para que el usuario final pues, sea capaz de entender lo que está comprando. Y así es como pues, llegamos a una metodología, como digo aquí, Made in Humo, que bueno, se desarrolló en varios proyectos y lo he puesto aquí un poco pues, para que todo el mundo lo entienda. Es un típico flow de gestión de riesgos. De hecho, está basado en estándares que a lo mejor algunos de vosotros ya conocéis, el ISO 29119, que es para gestión del riesgo, y el ISO 31000, que es para testing. Al final, pues sí, una serie de pasos, que lo primero es establecer el contexto, es decir, necesito la seguridad de la Casa Blanca para mi lavadora, el contexto, la base de la evaluación, qué tipo de seguridad necesito. Después tengo que conocer los riesgos. Vamos a ver, ¿qué sistema tengo yo? ¿Mi lavadora tiene misiles? ¿Tiene cámaras? ¿Qué tiene mi lavadora? ¿Por dónde pueden entrar los ataques? Después tenemos toda la fase de los test. Hay que comprobar las cosas, no, oye, pues no tiene misiles, ya está. Pues no hay riesgo, no. Vamos a demostrar que no tiene misiles o vamos a demostrar que si tiene una cámara, pues está segura. Hay una parte de estimación de riesgo y de evaluación del riesgo. Es decir, pues una vez que ya he hecho los test, vamos a medir en conjunto en mi sistema cuánto riesgo hay y si ese riesgo es asumible o no. Es decir, para lo que me ha costado la lavadora, ¿puedo asumir ese riesgo o no lo puedo asumir? Y luego tenemos pues, algunas fases que son de apoyo, por ejemplo, pues, cómo mitigo todo eso que he estado encontrando o cómo comunico las cosas de una manera visual, es decir, de todo esto lo único que ve el usuario final. Y luego pues tenemos una parte que es la monitorización continua y bueno, pues la comunicación de posibles vulnerabilidades que se han encontrado pues, a otras personas para las que sea relevante, a otros fabricantes o a otras autoridades. Voy a ir un poco paso a paso por la metodología, no me voy a meter demasiado, pero bueno, si tenéis curiosidad, os voy a ir dejando links y también podéis preguntarme. Entonces, bueno, pues en el contexto, que es la primera fase, ¿qué hemos utilizado nosotros? Pues lo que hay disponible. Al final, ¿qué hay disponible? Pues regulaciones, estándares, buenas prácticas, todo lo que podamos encontrar. Ahí pues hay un proyecto en el que estamos ahora dos, donde hemos clasificado pues todos esos requisitos de seguridad siguiendo las categorías de STRAE y hemos encontrado pues una batería de más de 400 requisitos. La idea es que a partir de esos requisitos
que aquí tenéis pues, cómo lo vamos definiendo. Por ejemplo, pues mantener el dispositivo actualizado y hay una especie de hint, que es lo que va diciendo el estándar o la buena práctica. Por ejemplo, pues utilizar imágenes software con hashes firmados por el fabricante. Te va diciendo pues, de dónde ha sacado este requisito, del ETSI o de las buenas prácticas de NISA. Y la idea es que con todos estos requisitos nosotros podamos establecer diferentes perfiles. En este caso lo hemos llamado perfiles de tolerancia, algo similar a cómo se hacen con un criterio. Como un criterio le llaman protection profiles. El tema es que en estos perfiles de tolerancia, pues lo que queremos es un poco definir diferentes perfiles para diferentes contextos. De manera que pones un intervalo de confianza para cada una. No me puedo acercar ahí, está claro, no me puedo acercar. Para cada una de las 7 propiedades de seguridad de Stride, definimos un intervalo de confianza de qué es aceptable para ese contexto. Es decir, pues para un coche es aceptable un nivel de confidencialidad entre 0 y 6, entre 0 y 7. Y dentro de ese intervalo de confianza, pues lo subdividimos en varios niveles, A, B, C y D. Pues igual que, ya os lo voy adelantando, en la eficiencia energética, ¿no? Que tenemos el A+, el A, el B, el C. En fin, para un poco medir el nivel de seguridad. Bien, una vez que tenemos ya el contexto, es decir, la base de la evaluación, vamos a identificar el riesgo. Y aquí es donde tenemos que conocer el sistema. Lo que hacemos aquí es desgranar desde el sistema las propiedades de seguridad que son aplicables, los distintos componentes, los distintos requisitos de seguridad, las vulnerabilidades y los tests. Entonces pasamos de lo que es el sistema en sí a los diferentes tests. Una vez que ya tenemos los tests definidos, pues hay que implementarlos. La idea aquí es que un poco la fase de los riesgos y la fase de testing tengan una simbiosis en sí, en el sentido de que cuando se identifican los riesgos se utiliza para priorizar un poco los tests, qué test son más importantes. Al final ya sabéis que en ciberseguridad es muy difícil demostrar que el sistema es 100% seguro, al final siempre tienes que priorizar, algo se va a quedar en el tintero seguro. Entonces, una vez que has priorizado los tests, los implementas y los ejecutas, esos resultados de los tests te sirven pues, para estimar el riesgo, de manera un poco pues, más objetiva que lo que utilizan ahora mismo los esquemas de certificación, que al final es una lista, y el evaluador pues, va diciendo check o no check. Bien, nos vamos a la parte del security testing, que es la parte pues, más de embarrarse. Lo típico, pues diseñar los tests, los objetivos, qué se considera un pass, qué se considera un fail, implementarlos, que ya sabéis que hay muchísimas técnicas, muchísimos lenguajes, preparar el entorno, puede ser, pues yo tengo mi dispositivo IoT y lo ejecuto el test, o puedo utilizar plataformas remotas. En este caso, pues recuerdo que nosotros utilizamos Fit IoT Lab, que es una plataforma que está en Francia, tiene un montón de dispositivos IoT y los puedes lanzar. Pero aquí en la Universidad de Murcia tenemos también Peana, que también tiene todos los dispositivos IoT por el techo y los puedes ir ejecutando en remoto y atacándolos y demás. Y bueno, pues finalmente los ejecutas. Aquí tenéis una tabla con un montón de técnicas de test que muchos pues, ya conoceréis. Al final es que hay muchísimas. Hay de caja blanca, de caja negra, caja gris, hay basados en modelos, hay de regresión, hay manuales, phasing testing, hay de todo. Y ya depende pues si lo queréis más dinámico, más estático, si el foco es el sistema o el foco es simularse al atacante. ¿Hay una técnica mejor que otra? Realmente no, cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero sí que aquí lo que quisimos es seleccionar una pues, que fuera bastante automática y que nos permitiera luego, en el caso de que hubiera que reevaluar el sistema, pues que fuera todo mucho más rápido. Entonces, pues elegimos la de test basados en modelos, MBT. Aquí tenéis un ejemplo. Ya digo, las personas perezosas al final son las más inteligentes. No, si tenemos que hacer test, pues elegir algún mecanismo donde nos ahorre trabajo. Y lo que utilizamos nosotros para poner en práctica la metodología fue utilizar test basados en modelos. En este caso utilizamos la herramienta Certify-It, es una herramienta de Vault, pero la verdad que no he encontrado ninguna que sea igual, libre. Es una pena, he estado buscando. También he utilizado GraphWalker, que lo que pasa es que es más de grafos, y la hemos tenido que tunear un poquito porque no ofrecía tantas prestaciones. Pero bueno, al final es cuestión de ir buscando.
En una técnica pues, de model-based testing, al final lo que hace es crear un modelo del sistema. Si es una herramienta buena, pues te permitirá en una línea definir un porrón de test y por debajo de las operaciones meter todo el código, por ejemplo, utilizando el lenguaje OCL, y entonces te va generando pues, todos los pasos del test. Esto era un test pues, que estaba probando el funcionamiento de TLS. Para el que no lo sepa, pues es la versión IoT del TLS. Y nada, pues con una línea pues, te saca todos los diferentes pasos del test y te genera también la test suite, en este caso en JUnit, y te generaba también una interfaz Java donde tenías los métodos a altos niveles que tú tenías que implementar. Entonces es cierto que era una técnica que la primera vez que la utilizabas pues tenías que molestarte en implementar esa interfaz, pero si algo cambiaba, pues lo reejecutabas y ya está. Entonces para el tema de la recertificación pues no valía. Luego utilizamos para ejecutarlo pues Titan y para el sitio donde lo ejecutamos pues lo hicimos en remoto con el Fit IoT Lab. Bien, una vez que ya hemos ejecutado los tests, pues estimamos los riesgos. Ahí pues lo típico de probabilidad por impacto, que lo mismo pues ya conocéis. La probabilidad pues la sacábamos de los tests y el impacto lo basábamos en 4 dimensiones, porque al final es complicado medir el impacto en sí en global. Al final el impacto es un impacto sobre la vida, sobre el safety, es un impacto sobre la privacidad, es un impacto sobre la operación del sistema, la operación normal, y es un impacto también sobre es un impacto económico, de cuántas pérdidas pues, te está causando ese ataque. Y bueno, pues una vez que ya el riesgo está estimado, pues te vuelves a los perfiles y, oye, si tu sistema ha obtenido un riesgo de 8 en confidencialidad y lo máximo era un 7, pues no está certificado. Y si pues, caía dentro del intervalo de confianza, pues tienes un A, un B, un C, un D. Y eso para cada una de las propiedades de seguridad. Al final el tema era ir desde los test, subiendo por el mismo árbol del principio hasta llegar a la seguridad del sistema para cada una de las propiedades de seguridad del Stride. Y entonces, volviendo a esa pregunta inicial, ¿cómo hago que mi abuela lo entienda? Pues bueno, ahora es mucho más fácil porque tenemos para cada una de esas propiedades de seguridad un intervalo, por así decirlo. Y entonces, pues esta es la etiqueta que nosotros propusimos. Os podrá gustar más o menos, pero bueno. Lo que intentamos es que fuera un poco visual. Entonces tenemos las 7 propiedades de Stride, cada una con su A, su B, su C o su D, y la idea era que si lo unes todo, pues más área era más seguro. De hecho, pues intentamos que cuanto más pequeño, ¿no?, el centro fuera más rojo y más grande pues fuera más verde. Un poco pues de tener esa percepción de que cualquier persona lo podría entender. Y de hecho pues tienes un poquito más de información para la gente que entienda más del tema con las 7 propiedades de seguridad, y si quieren más información, pues ya dentro del QR te debería llevar al reporte ya detallado de la certificación. Entonces nada, pues digamos que ya está, ¿no? Nuestro dispositivo es medianamente seguro y ya está. Hemos descubierto muchas cosas por el camino, hemos descubierto que tiene un montón de vulnerabilidades por debajo, pero bueno, nos las tragamos y ya está. Vale, no vamos a taparnos los ojos y ya está. Vamos a utilizar esa información para algo. Normalmente los esquemas de certificación acaban aquí y ya está. Yo te pongo tu pegatina y si te he visto no me acuerdo. ¿Vale? Pero hay mucha información que hemos estado recabando durante toda esa evaluación. Vamos a utilizarla para algo. Aquí lo que hicimos es en esa fase de tratamiento, de mitigación, hacer pues, ciertas recomendaciones. Es decir, recomendaciones, por ejemplo, de una cipher suite que tengas que usar, o de un tamaño de clave, o una limitación en el número de conexiones, o hacer una lista blanca de las posibles conexiones que puedes tener, o qué puertos puedes usar, qué puertos pueden estar abiertos, cerrados. Y eso lo metimos pues, en un ficherito que no sé si conoceréis, es un estándar del IETF que se llama el MUD, Manufacturer Usage Description. Es un ficherito que en principio lo crea el fabricante, está enlazado con el dispositivo. Dentro del dispositivo hay una URL que te lleva ese ficherito y bueno, el problema es que ese fichero del estándar estaba un poco limitado. Entonces, pues, como parte de la investigación se extendió un poquito para que no solo abarcara el tema de red, sino también pues, protocolos de la capa de aplicación o protección del canal o criptografía y ese tipo de cosas. Aquí tenéis pues, cuál era la idea. Este es el MUD
Ya os digo, es un fichero bastante sencillo, está basado en ACLs de Young, para el que entienda del tema. Tiene pues una parte de metadatos donde está pues, la URL, la versión del dispositivo, el modelo y demás, y luego tiene un módulo que es donde están las listas de control de acceso, que te va diciendo pues, con qué servicios o con qué componentes ese dispositivo debería comunicarse. Está pensado para ser un fichero de lista blanca. Todo lo que está fuera de ahí, ese dispositivo no debería comunicarse. La idea es coger ese reporte de la evaluación, coger el mood que podría haber creado el fabricante en un inicio, juntar todo eso para crear esas recomendaciones, ese mood extendido, y luego meterlo, publicarlo en el servidor de ficheros mood del fabricante. De forma que el dispositivo IoT, por ejemplo la lavadora, la cámara IP, tiene su URL dentro, y cuando hace el bootstrapping, cuando se despliega, cuando llega a esa casa o esa industria y se tiene que autenticar y demás, pues manda también la URL del fichero mood, y ese fichero se utiliza para desplegar las políticas. Entonces hay una configuración por defecto pues, mejor que dejar pues, esas claves por defecto o lo que sea. Vale, pues ya está, ¿no? Hemos utilizado esa información. Ya mi IoT es seguro. ¿Vale? Es seguro hoy, pero ¿y mañana? La seguridad no es algo que es estático y ya está. Las cosas van cambiando, van saliendo vulnerabilidades. Aquí tenéis el ciclo de vida de un dispositivo IoT, o en general de cualquier dispositivo. Tenéis pues, la fase de diseño y desarrollo, que ya muchos conoceréis, donde estáis pues, programando y demás. Tenemos una parte de certificación, que ya os la he ido explicando, donde garantizamos que el dispositivo es seguro. Después tenemos una fase de operación, es decir, el dispositivo pues, está haciendo lo que tiene que hacer, para lo que se fabricó. Primero se tiene que desplegar, se tiene que autenticar, hacer ese bootstrapping, y después pues, tiene que haber pues, cierta monitorización, se pueden descubrir amenazas, y en ese caso pues, se va a una fase de actualización, se aplican mitigaciones, se aplican nuevas actualizaciones, y vuelve otra vez a operar normalmente, y eventualmente pues, el ciclo de vida termina. ¿Cómo? Pues porque el dispositivo se me ha roto, no lo quiero, o porque he decidido cambiarlo de sitio. Se lo he dado al vecino. Entonces, pues hay que borrar los datos, hay que reconfigurarlos o lo que sea. Como veis, pues es un proceso que implica muchísimas acciones, sobre todo muchísimos actores, porque tenemos al fabricante, con todos los desarrolladores que hay por debajo, tenemos a la autoridad de certificación, al laboratorio que certifica y que hace los tests, tenemos a la organización final, tenemos otra vez al fabricante por aquí. Hay mucha gente interactuando con ese dispositivo e intercambiando, pues, sobre todo, muchísima información. Información, pues, que a lo mejor a algunos puede sonar lo que es el BOM, el Bill of Materials, que vamos directamente en la lista de ingredientes de ese software o de ese dispositivo, que lo genera el fabricante, o ese MUD, o esa información recomendada. En la certificación, pues, se genera ese reporte de la certificación. En la fase de operación pues, se puede generar información de nuevas vulnerabilidades o de nuevas mitigaciones. Entonces hay mucha información, muchos actores, cómo gestionamos eso y cómo lo enlazamos con la certificación para que esté todo conectado. Pues ese es el tema de un proyecto que de hecho eso me lo han dado a mí a título personal, no es un proyecto europeo, es del BBVA, y la idea es crear una especie de pasaporte para el dispositivo, un pasaporte de ciberseguridad, que sea capaz de centralizar en un sitio toda esa información que se está generando a lo largo del ciclo de vida y que sea pues, como un punto de encuentro para todos los actores que forman parte de la vida del dispositivo. También es un poco para que sirva para soportar la composición de certificados. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo la certificación de mis componentes, la puedo reutilizar para certificar el sistema y tardar menos en la certificación. También puede servir para hacer las recertificaciones más ágiles, es decir, si yo ya tengo información, evidencias de esa fase de operación, porque lo han ido rellenando y metiendo esa información en el pasaporte, a lo mejor la autoridad de certificación tiene que hacer menos comprobaciones. Ya tiene la información para certificar mejor y más rápido el dispositivo. Entonces la idea es crear ese pasaporte común.
¿Cómo pensamos que puede ser? Pues en este caso, nos estamos metiendo ya en terreno de Estados Unidos con el NIST, que si no lo conocéis es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos, y el NIST pues tiene una cosa que se llama OSCAL. OSCAL es un formato, una serie de modelos, por así decirlo, que pues, están en XML, en JSON, en YAML, y lo que hacen es describir pues, cosas muy enlazadas con la certificación. Requisitos, qué subrequisitos estás considerando, una descripción del sistema, cómo estás haciendo las evaluaciones. Entonces, pensamos que puede servir muy bien para utilizarse como ese pasaporte. Le faltan ciertas cosas, como esa conexión con todos los descriptores externos. Entonces, nuestra idea es un poco partir de aquí, utilizarlo como los metadatos y enlazarlo con toda esa información externa, es decir, con la lista de componentes software, como es el SBOM, con la lista de componentes hardware, como es el HBOM, información del comportamiento esperado, como el mood, mitigaciones, como el Threat Mood, que es su versión del NIST, pues el control de las vulnerabilidades con BEXI y VDR, información sobre certificados, actualizaciones, y que todo eso pues, pueda ser accesible por todas esas personas que están ahí trabajando con el dispositivo. Y bueno, ya dejo de daros la chapa porque os he contado ya muchas cosas. Y bueno, haciendo un breve recap, pues como habéis visto, pues la situación en ciberseguridad, pues el tema de IoT sobre todo, pues es un poco peliaguda, y lo que está haciendo Europa pues es legislar. Está creando muchísimas regulaciones que al final pues, va a afectar a todo. Está afectando a fabricantes porque les está pidiendo cosas, está afectando a los usuarios finales porque nosotros vamos a recibir cosas, y os va a afectar también como desarrolladores porque tendréis que implementar pues, los requisitos de seguridad que a lo mejor pues, son los de la ley de ciberresiliencia que vienen en el anexo. Una de las cosas pues, que más están toqueteando es el tema de la certificación. Pero claro, quieren una certificación que esté enlazada con el ciclo de vida, y ahí está el problema de que en el ciclo de vida hay muchísimas personas involucradas y muchísima información. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Y ahí es donde pues, nosotros pues, intentamos aportar nuestro granito de arena pues, con algunos de esos proyectos para bueno, pues, al menos darles alguna idea sobre por dónde se pueden ir tirando las cosas. Y lógicamente pues, quedan muchísimas cosas por hacer para que al final pues, esa regulación que está a tan alto nivel sea algo aplicable, no sea todo pues, en la nube, unicornios y arcoíris, sino sea algo tangible y sobre todo pues, que sea útil para nuestro objetivo final, que es el usuario. Y nada, pues os dejo aquí los proyectos que están involucrados en todo lo que os he contado, con sus enlaces, por si os pica la curiosidad. Y también os dejo mi correo y mi LinkedIn por si queréis escribirme, por si tenéis alguna duda. El LinkedIn no lo suelo mirar tanto, pero el correo sí. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, y si tenéis preguntas, pues aquí me tenéis.